Como ustedes saben, la parte más interesante de estas entrevistas son las que ustedes no escuchan, pero voy a relatar algo de lo que hablaba con Abel antes de comenzar esta audición o esta entrevista, que es relativa a que uno, a pesar de conocer mucho de lo que ocurre, se sorprende, se asombra, le ataca casi el estupor cuando le vuelven a insistir o a mostrar este tipo de acontecimientos que ha pasado en la Argentina en los últimos años con relación a la administración kirchnerista. Sí, es inverosímil porque supera todo lo que se puede imaginar del episodio, por ejemplo, de los robos. Es una cosa única, esto de las 20 estancias, los enormes tachos para petróleo llenos de dinero, los sótanos. Es surreal, esto no pasa en ninguna parte del mundo. Y además con esa especie de continuo en el tiempo organizado, ¿no? Aparte de lo que sea la situación del dinero enviado al exterior, si lo fue, o enterrado donde esté. Somos un país que desconcierta al mundo continuamente. Desde un papa hasta una reina tenemos también un episodio criminal, y también delictivo. Y tenés, qué sé yo, en los últimos 50 años un episodio de la época de los 70 donde también hubo un acontecimiento de violencia con pérdida de vida. No sé si se calculan muy bien, pero de cualquier modo no importa. De muchas pérdida de vidas con un sistema de muerte. Único, sí, una tecnología de la muerte. Claro, hay como que se aplica una Somos inteligencia. Innovadores para el mal en muchas cosas y no tan capaces de desarrollar el bien fabuloso que tenemos. En mi experiencia diplomática, te dije hace un momento, yo lo que noté en Europa y en muchos países, encontraba siempre que Argentina tiene un respeto por lo que hizo, su aventura de arrancarse del desierto en 30 años, de haber creado una sociedad culta, de haber privilegiado la educación por encima de todos los factores políticos y económicos, que es una constante argentina que viene desde la genialidad de Sarmiento. Toda esta grandeza de la Argentina los hace que ellos de alguna manera, además la esperanza que tuvieron, la generosidad argentina, todas las cualidades, digamos, que le dio a Europa a Argentina, sobre todo esa inmigración que nos benefició y se benefició. Bueno, al mismo tiempo el desconcierto de estos episodios cíclicos nuestros. Yo te decía que es más o menos con la conducta que tenés con un amigo que querés, que respetás, pero que tiene picos de locura. ¿Viste? Los tipos que no tienen locura del todo, que tienen lo que se llama brotes. Bueno, pero los brotes y la locura tiene cierta respetabilidad. Sí, pero vos lo esperás igual, porque sabés que va a pasar el brote. De alguna manera, la gente mira a la Argentina como si estuviera entre paréntesis en esas épocas. Yo la viví, por ejemplo, en la etapa militar dura de la última dictadura militar, la viví ahora, la viví en muchos momentos donde ese desconcierto está acompañado también de la esperanza, porque no pueden creer posible que en un país que logró este nivel cultural, que fue el primero de Iberoamérica en la enseñanza primaria y secundaria, que logró la mejor escuela de medicina torácica, que iban en el año 20, Brea fue a enseñar, por ejemplo, a Bélgica, le pusieron un instituto y Finocchieto llevó los aparatos que fabricaba. Este talento argentino, que se demostró en todo, en la ciencia, lo más importante de este siglo, que fue el dominio de la energía nuclear. Ese talento argentino, ellos no saben cómo borrarlo y ponerlo todo en rojo. El azul argentino es muy fuerte y el rojo es muy grande y repetitivo. Pero esperan todavía. ¿Pero cómo se da una situación de la vulgaridad, de lo primitivo, casi de la barbarie, de estos personajes como Fariña, como Báez, como en alguna medida algún exministro, como el caso de Jaime? Es decir, porque al margen de los montos, de las cantidades de plata, del volumen de lo que se llevan, de lo que han transado, está este hecho... La gente. Exacto, tan impune, que además se ha impuesto sobre gran parte de la sociedad que se supone que es un poco más culta, más inteligente. La sociedad es culta. La política está por debajo de la sociedad. Por ejemplo, el nivel que tienen los profesionales,
los intelectuales, el político quedó por debajo. Y lo gravísimo es que antes los partidos políticos eran filtros. Vos en el Partido Radical durante 30 años conocías, y al poco tiempo, como en el colegio, aquel que es idiota, aquel que te roba un lápiz, aquel que es inteligentísimo pero que es vago, aquel que es capaz de gobernar. Los partidos políticos eran filtros. Bueno, de alguna manera pues llegás a la generación de Frondizi, a la generación de, qué sé yo... Bueno, el peronismo, digamos que hubo, si uno quiere usar las palabras de San Martino, hubo como una especie de aluvión diferente. Sí, no, pero el aluvión... Más allá de que ha habido no te olvides personajes que era caudillismo, absolutamente... ¿no? Caudillismo. Fíjate que Menem es un tipo que... El peronismo es curioso. Todos critican al peronismo y yo quiero decir algo muy especial sobre esto. Fíjate que es un poco el cuartellador de Barrasca, porque cuando se va al fango el pobre Alfonsín, que era un gran presidente y una gran persona, esos meses finales, el año final de Alfonsín fue de espanto. El que va de cuarteador es Menem. Ahora estamos cuarteando por la provincia de Buenos Aires, el peronismo está cuarteando en la provincia de Buenos Aires. El peronismo le dio el sueño de hacer una revolución infantil, se lo dio el peronismo a los montoneros. Al mismo tiempo le dio a Argentina la única posibilidad en América Latina de un social cristianismo aplicado, porque no hay que olvidar que el peronismo viene del social cristianismo. Así que te quiero decir que se le acusan muchas cosas y que son verdad, por calidad de gente, mala cosa, pero de todas maneras, pasando los años, eso que se dice que gobierna, yo estoy seguro de una cosa y me da un poco de vergüenza, que es una simpleza que se pueda decir así en público, pero en este momento yo siento que los hombres del peronismo no hubieran cometido algunos errores como los que hace, por ejemplo, el señor de la Shell, que te dice que hoy 500, mañana 300, y te va dando las medidas de los latigazos, ¿no?, que te va a dar el ministro de Energía. Bueno, digo, yo como diplomático perdón, lo hubiera dicho, alguna... nunca se dice 500. En Europa vos no podés decir que va a haber un aumento de 500. La gente dice, vamos a pasarla mal, habrá sangre, sudor y lágrimas. Habrá que tomar medidas porque hemos heredado un país desmantelado en la cuestión energética. Bueno, estás haciendo un problema de lenguaje, un sí, tema es que de medidas. casi todo es lenguaje. La gente, por ejemplo, en este momento, el impacto de la gente se mantuvo. Los que no, el macrismo es una minoría de un 20-25%, ¿verdad? La gente que se mantuvo atento a este triunfo de un partido tan joven que va al poder, lo acompañó, se quedaron tranquilos y quietos. El peronismo puso lo mejor, porque hay que reconocer que gran parte del triunfo de este gobierno se debe también a esa temperanza que tuvo el grupo Labaña, de la Sota y Massa de aguantar, incluso en el caso de la Sota bastante más y en el caso de Massa bastante más. Quiero decir entonces que si esto es así, lo que está pasando es que este gobierno se abismó en crear desesperanza. Yo diría, ya que me hablaste de cine, como esa película que se llama La tormenta perfecta. En La tormenta perfecta, lo final de la tormenta es esa ola gigante que hunde ese barco y cualquier otro. Este gobierno iniciaba su tarea, frente a la ola final de la tormenta perfecta. Tenía que vencer eso solo, que es un episodio que no se podía embestir solamente desde la economía. Todos los filósofos de la economía alemana que terminan en Gerhard, el milagro alemán con Adenauer, que era exactamente lo siguiente: la economía es fundamental, pero más fundamental es la forma de aplicación de la economía a través de la noción de la política. O sea, la política primero, eso venía de Nietzsche, a Scheller, a Schmitt, con todos los filósofos alemanes de la política. Pero convengamos que produjo un cambio económico fenomenal. Y claro, y fueron muy bien. Sí, claro. Pero te quiero decir, pero no empezaron con la economía, empezaron con la política ellos. Ellos tenían un pueblo peor que el que tiene Argentina, con la desocupación, la cuestión del interior, los empleos falsos, la desocupación, que son un poco los problemas de ahora. Ellos empezaron con un pueblo fantasmal que estaba entre ruinas y había que arrancar eso y al mismo tiempo hacer que en 15 años pase a ser prácticamente el primer país de Europa. Vos lo que estás diciendo en alguna medida es que a Macri y a su gente le falta lectura.
no sé si lectura, me parece que en este momento le faltó ese factor caudillista de convencer a la gente viviendo la misma, de alguna manera, o compadeciendo, que es una palabra muy buena, sí. Compadecer con el otro, ¿no? Ir acompañándolo. Y ahora se produce una ruptura muy fea, porque ese supuesto rápido decir el liberalismo es la ruina y el otro es lo bueno, se empieza a consolidar, o sea, se crea un frente político que va en favor de lo que habíamos ya asimilado y destruido. Ahora, curioso porque dentro de todo, en algunas de las personas que acompañan a Macri, toma el caso Pratgay, hay como un espíritu social cristiano en un personaje de esa índole, por eso también se equivocan por ahí tanto en materia económica, pero la realidad es que eso que vos estás invocando de un modo u otro, ni ellos mismos lo respetan. Claro, arrancaron por la geometría de la economía geométrica. Esto lo dicen los alemanes que te cité. La política es flexible. La política es la que ve la posibilidad de aplicar la economía. Si vos partís, porque leíste ayer un libro de von Hayek, por ejemplo, y partís por decir esto no puede ser, la luz tiene que costar 8.000, sí. Y el pan 4.700 del kilo. Vos podés partir de von Hayek sin darte cuenta que von Hayek al mismo tiempo se situaba en un filósofo político extraordinario y dentro de todo dominaba las posibilidades de eso. El otro extremo es el caso de ingresar en el poder directamente la necesidad pública, como hizo Roosevelt con su gobierno, con ese excelente economista que tuvo para aplicar, digamos, lo social al mismo tiempo que lo político. Nosotros nos hemos olvidado que era verdad todo lo que había pasado, pero era verdad también que teníamos un sistema perverso, que vos tenías una máquina, de todas maneras, cada semestre o cada 4 meses te daban a vos la compensación con la máquina del dinero que hacían con la máquina. Para cambiarlo en dólares y llevárselos afuera. Era muy perverso, no era magia, era muy perverso. No, ya sé que no. Pero lo que pasa es que la persona que no sabe lo que podés saber vos como un periodista de tu nivel, o lo que puede saber una persona de la clase media argentina profesional, es que la gente no sabe de que eso era una perversidad, pero que comía todos los días. Seguía educando al hijo, cuando llegaba a que las clases pudo comprar la mochilita, todas esas pequeñas cosas que solamente ven los escritores y no los políticos, son la intimidad de la política, y esa intimidad de la política se le puede volver en contra porque, te repito, se arranca ante la tormenta perfecta con una idea de perfección economicista que te va a llevar en el mes de junio mágicamente al fin de todos los dolores. Que va a ser el 6 o 7% de inflación. Exactamente, y eso para los que pueden llegar comiendo hasta ese momento, porque aquí hay una situación que yo te hablo por las provincias más que por la capital, claro. Porque Buenos Aires nunca ve nada, Buenos Aires vive dividida en gorila y antigorila, lo nuestro de Buenos Aires es una falta de sensibilidad muy grande para la realidad del país, económica, real, de cada uno. Y ahí yo lo veo mal. Abel, te pido que sea lo más telegráfico posible, haciéndote casi 2 preguntas. ¿Buenas o difíciles? No, difícil no, una casi ofensiva, pero bueno, no es la primera. La primera es, hay una sensación de que falta pensamiento alrededor del presidente. Sí, alrededor del presidente falta la exacta vinculación que tiene que ver el factor prioritario de reorganizar una economía como las que son las economías del mundo que funciona, y digamos organizar eso en relación a la situación social y al lenguaje político para que vos puedas... Fíjate que de repente Massa hace una punta y la cosa va andando bastante bien. Cuando van a la elección por la ley monstruosa esa, no digo por la ley, sino por lo que nos pasó de pagar 12.000 millones de dólares en lugar de 3.000 o 2.000 y pico. Cuando ya sale esa ley, de repente hay una sorpresa. Yo me acuerdo haber estado con un íntimo amigo que tiene un altísimo cargo en este gobierno, y me dijo la otra noche, me decía, fíjate que nos sorprendió a nosotros, porque yo dije, ahí creo que ganaron por el 4 o 5%, que era inesperado. No, fueron 12, me dijo. Él se sentía sorprendido él mismo.
Quiere decir que cuando hay política, en este caso, la que está haciendo, en ese caso, Massa, de la Sota, el radicalismo, que tiene que meterse más, el radicalismo tiene que entrar con todo, no estar mirando. No sos telegráfico. Perdón, bueno, te digo, en esencia, creo que al gobierno lo que le falta, me parece, es esa inteligencia política para poder llevar adelante algo que es casi el desafío del barquito de la tormenta perfecta. Ahora, en ese caso, la gente del gobierno, que está en el gobierno, y que son muchos, piensan que los que reflexionan del modo que lo haces vos y que podría hacerlo yo, y además en alguna medida tenemos cierta contemporaneidad, es porque somos viejos. Bueno, es un error gravísimo, ¿no? Porque son los viejos los que ganan la guerra. Stalin tenía 70, el otro tenía, Churchill no tenía, era un borracho viejo. Claro. Eso es un error, me parece. Lo que yo deseo es que Macri pueda ver esto y conformar un ciclo de comunicación total con toda la política, acabar con la diferencia radical, la diferencia, y todos detrás de la nación argentina y pasar a una economía sana y a una solución del pueblo argentino. Bueno, te doy el angelito. Gracias. Te agradezco el optimismo de la unidad que él propone. Yo la única satisfacción que tengo es que voy a ganar la guerra porque soy viejo. Este es el relato de los horrores, ¿no? Es un libro que claro, vos ya conoces y que fue muy terrible. Pero después escribí uno que es de autoayuda, que se llama Sobrevivir a Argentina. Ah, sí, también lo conozco. Vos lo conocés también. Sí, claro. Yo te los traigo para que los releas, porque yo sé que te gustaron mucho, y para que los des a tu pueblo. Se lo voy a dar a tu acá, pueblo auditivo, al pueblo que me audiovisual. sigue en forma diligente, que es la gente que ve, observa, critica el programa más visto de la televisión argentina, por lo menos en mi casa. Gracias, Abel. Buenas noches y los veo el próximo lunes.